I'm glad to talk about our Ratio Formationis, especially the formation program of our order. The Congregation for the Religious Life has asked us to talk about the values and principles that could govern our way of living. And one may ask, what is this ratio? It's not a document that will take away the liberty that we have in our own culture. That will not also hinder our freedom to adapt to our cultural heritage. But rather they are all general principles and guidelines, values that could be applied universally. And who would be doing this work? Is it just one group? No, it's not that way. General Minister Brother Mauro and his council has entrusted us with this work that we involve as many brothers of the order as possible. For which we have also a group work. Rather it is a sort of collaborative work with you all, or the brothers of the entire order. Of course we have a group, in particular, like we have 13 international counselors for formation, with Brother Isidore, the rector of the International College of Collegio San Lorenzo, with us, and along with our accompanying General Definitor, Brother Sergio. They will be guiding us and they will be with us. And they are going to come to you also time and again, asking for your helps, and it's you who would be also referring to your own respective context, and helping us to write this document. And what would it contain? That's again, that will also contain the materials coming from our respective context, especially from every culture. Brothers could bring out what are all the irrenounceable values of our living, and then this group will tabulate these things and bring together a document. And there, it's not only that we are going to do ourselves, we have a guiding brother. That is, we have Father Pepe Roja, a Salesian teacher and professor of religious life who has guided many congregations. He is going to be with us, guiding us with his expertise. So this is how we will be proceeding. We will prepare initial documents about which Brother Jaime will explain in detail, and we'll be glad to collaborate with you. So every brother will have his say. And then along with that, we will also be concentrating on the formators who are specifically working with the formation of the order. Bueno, son muchos los que nos preguntan por qué estamos haciendo una ratio. Y es muy interesante porque hay un grupo de hermanos que dicen necesitamos una ratio porque estamos como muy perdidos, no sabemos exactamente cómo tenemos que formar a los hermanos, pero al mismo tiempo hay otro grupo de hermanos que dicen una ratio, lo que quieren es unificarnos, somos una orden demasiado grande, no necesitamos que nos manden un documento desde arriba como si fuésemos militares, ¿no? Y el sentido profundo de hacer la ratio no tiene otro motivo que tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra cultura actual para garantizar la identidad carismática. Es decir, hay unos valores que están compartidos por todos los capuchinos de todo el mundo. Por ejemplo, Charles me invitaba a poner un ejemplo, ¿no? No se puede ser capuchino si uno no tiene el deseo de vivir en fraternidad. No significa que tenemos que vivir en fraternidad de la misma manera en España que en Polonia, que en la India, que en cualquier otro sitio, pero el valor de la vida fraterna es un valor carismático que debemos defender y que debe estar presente. Quien dice este valor de la fraternidad puede hablar del valor del contacto, del encuentro con los pobres, de la necesidad de la oración y otros valores que iremos presentando. The world in which you are living. Have you been to the periphery of our society or your society? This is the question that our Pope Francis is asking time and again every religious whenever he encounters religious. The same question could be asked of us also. These are all the questions that will take us closer to the mind and heart of our Father Saint Francis, who was a person who was ever in tune with the reality in which he was living. He was simple and fraternal.
And along with that, we should know the world in which we are living, the world in which there are so many beautiful things to praise God, and there are also realities we should be aware of. That's why our Ratio Formationis, the formation program, would also enable us to know our world better. And in that, do I know myself? Do I know my past? Have I healed my memories of the past? Are there core issues that I will have to take care and heal so that I would not repeat my past? And then, are there emotions of my past that I have not worked out? And what about my psychosexual maturity? Am I comfortable with my body, with my emotions, with my sexuality? These are all the minor or the points or the topics that Ratio also will be concentrating in the later parts of its reflection. And it will also put us into perspective that we also take care of our human formation. So these are some of the points we will have to work deeper, and that will help us to rediscover our Franciscan identity, which is a sort of identity that helps us to live a simple Capuchin life, a lovely fraternal life as well. So that one side we have our spiritual heritage and our own Franciscan traditions based on gospel brotherhood. Secondly, our own fraternal life where I live a human life. So this would be more or less our purpose and the reason for preparing this Ratio Formationis, our lovely document. ¿Qué tipo de ratio? Casi te lo explicaría de manera positiva y negativa, ¿no? Normalmente las ratios que se han hecho han sido ratios más en el ámbito de lo jurídico normativo, ¿no? Las congregaciones tienen un gran libro metido en un armario donde están todas las normas precisas que un formador puede consultar. Esta no será nuestra ratio. Nosotros hemos decidido hacer una ratio mucho más en el ámbito de lo carismático e inspirativo. Eso significa que será una ratio muy pequeñita, pero una ratio con mucha fuerza carismática y con los principios que pueden inspirar hoy nuestra vida. Por otra parte, también desde el punto de vista metodológico, podría ser una ratio que el ministro general y su consejo encargan al secretariado, escribimos un documento y lo mandamos a toda la orden. Eso sería un documento hecho desde arriba y ya se sabe que el resultado no llega nunca abajo. Por el contrario, nuestro esfuerzo va a ser tratar de escribir una ratio justo desde abajo, consultando a los hermanos, escuchando a los hermanos, cuáles son las preocupaciones. Es lo que llamamos la metodología del bajo. Y esta será nuestra metodología. ¿Cómo vamos a iniciar el trabajo? Lo primero es que estamos casi a la espera para dejar pasar el Consejo Plenario octavo de la Orden sobre el trabajo, de modo que la Orden no se disperse mucho en dos trabajos de mucha importancia, de mucho calado, y una vez que vaya ya pasando el Consejo Plenario, iniciaremos con los trabajos de la ratio. Ya ha iniciado el Ministro General con una carta sobre la identidad y la pertenencia, y al mismo tiempo está preparado ya prácticamente un cuestionario que enviaremos a todos los hermanos para consultarles cómo quieren ellos que sea esta ratio. Estas serán las preguntas fundamentales, que sirvan para provocar el encuentro y el diálogo dentro de las fraternidades, no solo formativas, de todas las fraternidades, y al mismo tiempo que nosotros, a nivel de las conferencias y luego del secretariado, podamos recoger los ecos y al mismo tiempo garantizar que es una ratio hecha desde el bajo. ¿Cómo está previsto esta ratio? Pues va a ser, como he dicho, muy simple en el esquema que tenemos pensado. Tendrá 3 capítulos y 3 pequeños anexos. Los 3 capítulos los explico muy brevemente. El primero, muy interesante, ya hemos trabajado con el Consejo Internacional de la Formación, quiere presentar la figura de Francisco. Es Francisco, nuestro hermano, que es nuestro maestro, nuestro principal formador, quien se nos presenta para decirnos cómo quiere él que sigamos las huellas de Jesús. Es decir, es Francisco el formador. No es una cosa sencilla definir qué tipo de Francisco queremos, porque sabemos que desde el inicio, en la famosa cuestión franciscana, hay muchas perspectivas y muchos subrayados sobre Francisco.
hemos descubierto que en la Reforma Capuchina, en este sentido una inspiración del ministro general en su carta, la Reforma Capuchina hace una opción por el Francisco del Testamento, un Francisco muy fresco y muy carismático. Así llamaban a los primeros capuchinos, los hermanos del Testamento. Pues casi nuestro Francisco será este Francisco del Testamento que Francisco ha escrito. Este Francisco tiene que colorear el segundo capítulo, que se compone o que quiere expresar las 5 dimensiones específicas de toda ratio. Primero ha estado escrito un documento con Juan Pablo II, Pastor Davo Bovis, donde se hablaba de las 4 dimensiones irrenunciables a una ratio. La dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión intelectual y la dimensión pastoral. Posteriormente, el documento de la Vita Consecrata añadió la 5ª dimensión, que es la dimensión carismática. Estas 5 dimensiones que se recogen en el segundo capítulo tendrán este color, este sabor, porque estará conectada con la figura de Francisco. Es decir, que cómo un fraile tiene que actuar pastoralmente estará muy unido a las propuestas que Francisco nos ha hecho en el primer capítulo. Y el tercer capítulo presenta lo más clásico de una ratio, es decir, las etapas de formación, los objetivos de cada etapa, los medios de cada una de estas etapas, los criterios para evaluar si se han conseguido los objetivos de la etapa. Todas las etapas, es decir, desde el postulantado, noviciado, por ejemplo, y también, muy importante, la formación permanente, que siempre nos olvidamos de esta etapa, que es fundamental porque es la madre de la formación inicial, tienen que presentar y tomar conciencia de estas 5 dimensiones, que ya las vuelvo a repetir: la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión intelectual, la dimensión pastoral y la dimensión carismática. Estas 5. Después, además, presentaremos como 3 anexos que nos parece, por el momento que estamos viviendo, muy importantes. Aprovechando que hacemos la ratio, prepararemos también una ratio studiorum que acompañe la ratio para decir cuáles son los contenidos académicos que deberían estar presentes en cada una de las etapas. Es un documento más fácil de preparar y ya tenemos algún modelo. Más complicado es este documento sobre la maduración psicosexual, es decir, es un momento muy delicado, es un elemento también donde la formación más interna, más afectiva, siempre ha sido más difícil, ha estado más descuidada, gracias también a nuestro Charles, que labora en el campo de la psicología. Tendremos preparado este documento importante, sobre todo para prevenir, porque la formación es sobre todo preventiva, no solamente para luego ver qué protocolos de actuación y de punición puede haber en este campo de los abusos, etcétera, etcétera, sino para ayudar a los hermanos a madurar adecuadamente esa dimensión psicosexual. Y el tercer elemento, anexo muy importante, será un instrumento traductor de la propia ratio a cada una de las culturas. Ese es un instrumento que toma muy en serio las culturas en las que estamos presentes, los hermanos menores capuchinos, y con este instrumento haremos todo lo posible para ayudar a que los hermanos, estos principios inspiradores, carismáticos, se hagan carne y se concreten en los proyectos formativos que deben animar cada realidad formativa en cada contexto cultural. Están marcados unos plazos, nuestro objetivo final es llegar al capítulo del 2018 para que el capítulo general apruebe esta ratio, pero previo a esto hemos pensado también algunos encuentros continentales y también encuentros o asambleas a nivel de las conferencias, siempre con la ayuda de nuestro Consejo Internacional de la Formación. Work, as I told you, that it's a collaborative work. We are very grateful to our brothers in the Kuria, especially Brother Marek and Brother Joaquin, who are very much inspirational, and they were guiding us in preparation of this video. And there were other brothers who are also who are also going to help. So we are grateful to them, and we like to collaborate with you, and we'll get back to you time and again with our further reflections of how we are proceeding with this work. So be prepared, and we'll be happy to get your feedback and your deeper insights. And thank you very much, and see you again with this inspirational work that we are going to do together. Thank you, and wish you all the best.